Mientras ustedes un poco se calman, ¿no? Porque de lo agitados que están en la hora de recreo, entonces ya están calmados, ¿no? O lo otro, ya es la última hora, es un poco tarde, los alumnos están cansados. Otra, ¿qué hago? A ver, una dinámica, ¿no? Entonces hacemos una dinámica, por ejemplo, a ver, 10 alumnos por aquí, cada uno un número, ¿no? En primer año de secundaria. A ver, formen el número 1203, por ejemplo. Todos se mueven y llaman su número. Entonces, trato yo también de ponerme en el lugar de ellos. Yo tengo hijos, entonces, ahora que tengo un hijo, digo, ¿cómo me gustaría que mi hijo tenga un buen profesor? Y cuando estoy en el aula yo pienso y digo, ellos son mis hijos, los alumnos son mis hijos, y yo como madre quisiera que tengan el mejor profesor del mundo, ¿no? Docentes, antes de comenzar a la lectura yo quería expresar una idea de lo que he venido escuchando de la señora. Yo creo que nosotros los maestros tenemos algo muy especial, somos artistas. Nosotros hacemos todos los roles, somos amigos, somos padres, somos consejeros, compartimos necesidades de los niños, nos ponemos en la situación del niño. Ustedes saben en nuestro país que carecemos de una serie de dificultades y necesidades y que todo lo que tiene el maestro se lo gana con el sudor de su frente. Creo que más que decir que somos... Y te puso un minuto más y entras a la sala de directorio, no se pone en mi pellejo. Entonces, en resumidas cuentas, somos artistas y punto. Y nadie nos lo va a quitar. Maestros, el que pisa un aula y vive con sus alumnos, se vuelve de todo. Yo, por mi formación, yo soy profesor de secundaria de matemática, pero vengo laborando 23 años con niños de educación primaria. Y dentro de mi formación como profesor, nunca me enseñaron, pues, digamos, muchas cosas que los profesores de primaria saben. Sin embargo, aprendí a hacer teatro, aprendí a dibujar, aprendí que hasta mis hijas me dicen, tú eres loco, ¿no? ¿Tú vas a hacer eso? Sí, yo lo hago. Oye. Y un aplauso para ustedes. Gracias. Gracias. La empatía es precisamente esa capacidad que nos permite interpretar a partir de una expresión facial, el tono de voz y otros indicios no verbales, los sentimientos no expresados de alguien. La imposibilidad de registrar los sentimientos del otro es un déficit importante en la inteligencia y un trágico fracaso en lo que significa ser humano. ¿Por qué? En toda compenetración, la raíz del interés por alguien surge de la sintonía emocional y la capacidad de la empatía. Saber con qué ganas está llegando, lógico, ver la expresión facial, corporal. Muchas veces nosotros ya lo creemos por sobreentendido de que ese alumno es inquieto, que inquieto va a ser siempre. El otro alumno es más tranquilo y tranquilo va a estar siempre, pero no es así. Cada mañana, cada día, cada momento que pasa, uno va experimentando cosas nuevas y también va aprendiendo. En ese contexto nosotros tenemos que ver con qué ánimo está llegando el alumno. Entonces, tal vez lo que hemos programado tenemos que reprogramarlo, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos una planificación, una sesión de aprendizaje con actividades estratégicas y todo. Sin embargo, esa planificación es flexible. Es flexible justamente por eso, ¿no? Porque no sabemos cómo están hoy día nuestros alumnos. Y ahí viene la empatía. Y también se inserta lo que es la asertividad. No puedo decirle a mi alumno, oiga, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Si puede ser que en la mañana o en la sesión el alumno esté muy susceptible. Quizá mamá, papá se han discutido, o quizá hoy día no ha tomado desayuno, y encima la profesora, oiga, ¿qué pasa? No está siendo asertivo. Creo que la asertividad tiene que ver mucho con saber decir las cosas en el momento adecuado y de la manera adecuada. Esa es asertividad. Muy bien. Permítele el micrófono acá al profesor. Muchas gracias. Puntualmente, profesor, para avanzar y pasar a la dinámica.
es precisamente la habilidad para expresar sentimientos, ideas, opiniones o creencias a otros de una manera afectiva y cómoda. Podríamos conceptualizarla también como un subconjunto de habilidades que funcionan para maximizar la probabilidad de obtener ciertos objetivos sociales, especialmente en situaciones que implican un cierto riesgo social, rechazo, negación, peligro de consecuencias negativas. Muchas gracias. Y para ampliar más y mejor, vamos a brevemente 7 minutos con esta psicóloga que a mí me parece muy clara, muy precisa sobre el tema de la asertividad. ¿Desde ahí están viendo bien, profesores? ¿Seguro? Una sonrisa. La asertividad es un estilo de comunicación en donde uno dice lo que uno piensa, lo que no llegan a ellos, no defienden sus derechos, no dicen sus pareceres y básicamente no se muestran como son, no exponen sus ideas. Por otro lado, tenemos otro grupo de personas que funciona de una manera opuesta en la vida, es decir, de una manera agresiva. Las personas agresivas básicamente se miran ellas mismas, se contemplan ellas mismas sus derechos, pero no contemplan los derechos de los demás. ¿Qué pasa entonces? Que las personas agresivas, si bien es cierto, pueden tener éxito a corto plazo, a largo plazo, a mediano y largo plazo, uno las va dejando de lado. ¿Por qué? Solo las habilidades matemáticas engloban muchos aspectos más porque la matemática está en casi todas las cosas, ¿no? Desde los mismos elementos químicos, desde las estructuras de las montañas, los mismos astros, su ubicación, todo tiene un basamento matemático. Y vamos a ver un poco ese video. A la sensibilidad de ese niño, a llegar a motivar a ese niño, es porque nosotros llegamos a un aula con nuestros problemas. No los dejamos afuera o no los dejamos en la casa. Se nos hace difícil, o sea, no estoy juzgando, porque estoy poniéndome en el lugar de mi profesión, lo que hago a diario. Entonces, hay días que se me hace difícil desconectarme de mi hijo, el menor, de mi hijo, el mayor. O sea, asumo que así somos todos los seres humanos. ¿Qué tal, profesores? Buenas tardes. Buenos días. Cosita que no hay material no podrán. Saludar, ¿no? En participación en este caso por el 14 concurso nacional de matemáticas, en la cual valorar el esfuerzo y el sacrificio que cada uno de ustedes realiza. El mismo hecho de que estén presentes acá ya demuestra que hacen una buena labor, ¿no? Ya que para estar acá han pasado por una etapa eliminatoria. En ese sentido, saludar ese esfuerzo y esa dedicación, ¿no?, que cada uno de ustedes realiza. Por otro lado, el tema que básicamente nos toca desarrollar es la matemática recreativa a través de la historia. Dos ideas generales para ir a las cuestiones ya concretas y puntuales, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, hablar de didáctica de la matemática, para un grupo de profesores, no todos, pero hay un grupo de profesores que son educadores, que hablamos de ingenieros o hablamos de matemáticos, que estamos inmersos en este campo educativo. A veces la didáctica es muy ajena o lo subestimamos mucho, ¿no? A veces partimos de la lógica que con solo el conocimiento es suficiente y se garantiza, ¿no?, el aprendizaje en las aulas. Actualmente, a nivel mundial, el país que está aportando más a lo que viene a ser la didáctica de matemática es Francia. O sea, es el país que está aportando más. ¿Y qué es lo interesante de Francia en este aporte? Uno de ellos es que esta didáctica, que generalmente cuando uno lo lleva a la universidad se va más que todo al campo psicológico, actualmente ya no es así en Francia. Es una didáctica que está siendo elaborada por matemáticos.
sea, matemáticos que han observado que hay muchas dificultades, uno en la enseñanza y el otro en el aprendizaje de las matemáticas. Creo que todos somos conscientes en las aulas regulares, un problema, creo que es común en todos nosotros, es la disciplina. El hecho, como decía ya la compañera, de motivar la clase. Es un problema, creo que a todos nos pasa eso. O sea, ¿cómo vamos a motivar la clase? Ese es uno. De repente ustedes vienen el día de hoy con un grupo de estudiantes, pero también es ese otro grupo, es un grupo más selecto, ¿sí o no? Es un grupo especial en el cual de repente ustedes lo preparan, pero eso también es un desgaste, porque trabajar con ese grupo de estudiantes implica un esfuerzo adicional. Por ejemplo, yo recuerdo el año 2004, tenía que preparar acá estudiantes que participan en la Olimpiada. Bueno, acá lo llamamos comial. Yo editaba un lunes, pero prácticamente todo mi domingo era preparar prácticas para ellos. De repente para mí, elaborar una práctica me tomaba todo un día, pero uno llegaba acá con estudiantes que resolvían esa práctica en una hora. De repente a ustedes les ha pasado eso, ¿no? Estudiantes muy talentosos, 12, 13 años, sin embargo la información que se le daba, el estudiante lo absorbe, ¿no? A veces es difícil de creer que un niño pueda absorber tanta información, pero hay, y nos hemos topado con eso. Bien, entonces, a lo que viene el tema, profesores, la matemática relativa a través de la historia. ¿Por qué es importante estudiar la historia de las matemáticas? O sea, hay muchas formas de motivar. Una de ellas es mediante las estrategias, otro es mediante las historias. Por ejemplo, acá se menciona que los conceptos y las ideas matemáticas que se tratan en la enseñanza secundaria son presentados a los alumnos de una manera cerrada y acabada. Es decir, básicamente cuando uno dicta el aula, entra un tema y lo primero que pone es definición, en muchos casos. Y poco, de repente nos enfocamos en qué. En que ese concepto, hablemos de funciones, hablemos de matrices, hablemos de numeración, o sea, a veces nos olvidamos de que todo ese concepto, ese conocimiento ha sido producto de qué. Ha habido una historia detrás, ha habido muchos acontecimientos, ha habido el aporte de muchas personas para llegar a ese concepto. Pero sin embargo, a veces en la clase no se da eso, simplemente se da el concepto y se parte de ahí hacia adelante. Sin embargo, profesores, en la historia de las matemáticas vamos a encontrar muchas contradicciones. Por ejemplo, la paradoja de Zenón, que es un problema muy conocido, ¿no? Donde habla de la carrera entre Zenón y la tortuga, ¿no? Donde acá nos plantea una carrera de 100 metros, donde Zenón va a una velocidad de 10 metros por segundo y la tortuga va a 1 metro por segundo. Entonces, decir o preguntar acá quién gana, creo que la respuesta es evidente, ¿no? O sea, es obvio que Zenón va a ganar porque su velocidad es mayor. Pero el problema tenía un plus adicional. Decía que a Zenón le vamos a poner una condición, ¿no? Por cada segundo que pase, la velocidad de Zenón disminuye a la mitad. Es decir, el primer segundo, con esa velocidad, ¿cuánto avanzaría? 10 metros, ¿estamos de acuerdo? Pero el segundo que continúa, su velocidad disminuye. Eso significa que ese segundo adicional, su velocidad sería ¿cuánto? 5 metros. Y así sucesivamente. Entonces la pregunta ahí era, ¿quién llega primero, no? ¿Llega Zenón o llega la tortuga, no? Bajo esas condiciones. ¿Quién gana esa carrera? Y la otra pregunta es, ¿Zenón llegará a los 100 metros bajo estas condiciones? ¿Llega o no llega bajo estas condiciones? Otra situación, profesores, que podemos mencionar durante la historia de las matemáticas son algunas curiosidades. Por ejemplo, ustedes pueden apreciar ahí la fracción 26 sobre 65. En primaria es común a veces que se cometen estos errores, ¿no? El estudiante mira 6 arriba, 6 abajo, lo simplifica y sale 2/5. Hace eso, a veces sucede eso en primaria. Uno a simple vista puede observar y decir, eso está mal. Pero si usted lo observa bien, el resultado es correcto, ¿sí o no? Porque 26 y 65 ambos tienen 13ava y el resultado es correcto. Sí coincide, en este caso. Es una curiosidad, por ejemplo.
El caso que está al costado, 19 sobre 95, sigue la misma lógica, ¿no? 9 arriba, 9 abajo, me queda 1 sobre 5. Claro, eso está mal técnicamente, pero el resultado es correcto, coincide. Si usted saca 19 arriba y abajo, sigue saliendo un quinto. La pregunta es, ¿podrá encontrar usted otra fracción con esas características? ¿Quién me dicta una fracción nueva que cumple esas condiciones? Solo uno, hay varias, existen varias, te puedo decir. Solo un caso que cumple esa condición. 16 entre 64. 16 entre 64. ¿Estamos de acuerdo? 16 entre 64. ¿Cumple esa condición? También cumple, ¿no? Y así hay... Claro, para poder encontrar a todas, ahí dentro de eso hay todo un concepto teórico, porque tendríamos que hablar de las ecuaciones geofánticas, o sea, al final se va a llegar a eso, ¿no? Pero son algunos detalles que usted puede apreciar. Un problema muy conocido es esto de acá. ¿Cuál es el valor de 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1? Pero eso va hasta el infinito. Uno lo observa así a primera vista y lo más lógico es que la respuesta ¿cuánto sea? 0, es lo más lógico, o sea, uno intuitivamente puede llegar a esa conclusión, ¿de acuerdo? Pero, como dice acá el maestro, la respuesta puede salir un medio. Pero eso ya rompe el esquema, ¿no? O sea, si yo estoy 1 menos 1 más 1 menos 1, que me salga un medio es ilógico, no lo voy a aceptar. Pero yo le voy a demostrar que vale un medio. Entonces, la idea sería que ustedes me digan dónde está el error de ese análisis. A la expresión 1 menos 1 más 1 menos 1 le llamo un S. ¿De acuerdo? Entonces, en la segunda línea tengo 1 y factorizo el menos. ¿Se observa? ¿Sí? Claro. Y si usted observa lo que está dentro del paréntesis, que es 1 menos 1 más 1 menos 1, esa expresión es S. Entonces yo tengo ahí S es igual a 1 menos S. De ahí sale que se vale un medio. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el error en ese análisis? No se puede. Claro, la respuesta es esa, ¿no? O sea, es que normalmente hay situaciones o problemas en álgebra donde ponen raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 y se hace ese cambio, ¿sí o no? Claro, entonces la respuesta, como dice el profesor, no se puede hacer ese caso porque la sucesión no es convergente, ¿sí o no? Y al decir que es convergente, eso es equivalente a que la sucesión sea acotada, ¿sí? Y monótona. Y esa sucesión no va a ser monótona. Es una sucesión alternante, ¿no? Claro, y tiene sentido, ¿no? Porque si es que fuera 7, reemplácelo ahí. Sería 7 más 7 sobre 7, ¿de acuerdo? Y el resultado se obtiene 8. Pero miren cómo en todo ese análisis hay un concepto que es el concepto de proporciones. Porque mira, acá aplica la proporción. X vendría a ser el valor real sobre 7, que es la posible solución. ¿De acuerdo? Esto sería igual a 16, que es el valor que yo quiero, sobre mi posible valor 8. Opero eso y me sale 14, que es justamente la respuesta. Entonces, ellos resolvían ecuaciones lineales aplicando proporciones, que obviamente hoy no lo hacemos, pues, ¿no? Hoy, ¿qué hacemos? Sumamos x más x sobre 7, operamos, inmediatamente nos sale 16. Es otro esquema, otra lógica de estos problemas. Ya. Ahora, la cuadrática. Sinceramente, desde que me llegó este libro, un libro de historia de las matemáticas, me quedaba maravillado esa conexión que hay entre la geometría y el álgebra.
Normalmente esa ecuación un docente lo haría simplemente factorizando, pero veamos acá cómo en la antigüedad le daban una mirada más geométrica a esta solución. Miren, ellos proponían una recta, ¿de acuerdo? Esa recta va a medir 20. ¿De dónde sale ese 20? Creo que es evidente, ¿no? Está saliendo de la misma ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Ubicaban su punto medio, C, y trazaban una perpendicular de 8 unidades. ¿Ese 8 de dónde sale? ¿Tendrá alguna relación con la ecuación? Claro, es el cuadrado de 64, o sea, no es cualquier número. Listo. Ubico y trazo una circunferencia. ¿De acuerdo? En este caso, trazo la circunferencia de radio 10. ¿De acuerdo? Radio 10. Listo. Si el radio vale 10, el otro lado vale 8, entonces CD ya salió. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No hay problema? ¿No? 2 raíces. ¿Y la otra? ¿Dónde estaría? Claro, la otra va a ser negativa y geométricamente no lo vamos a ver. Ya esa era la limitación de este método. O sea, este método solamente me permite a mí visualizar todas las soluciones que vienen a ser positivas, simplemente porque estamos trabajando con distancias. ¿Ve? Entonces la mirada es distinta acá. Ahí está. Y así, profesores, tenemos otros casos más. Claro, el detalle estaba que como no se conocían los signos, ¿de acuerdo? O sea, en la antigüedad, profesores, no se entendía el positivo o el negativo, es por eso que ellos ponían caso. En cambio ahora con un caso matas todo prácticamente. A ver, este es otro caso donde le piden recoger o resolver la ecuación de la forma x cuadrado igual a x menos b cuadrado. El método general, o sea, detrás de eso hay un argumento técnico, teórico, o sea, no es que se llegue así tampoco directamente a la solución. Pero ellos ya tenían su método. Ecuación de esa forma, aplicaban la siguiente estrategia. Un medio de A, esto era B, y trazaban esta perpendicular. Y luego, profesores, trazaban una circunferencia de radio LL. Entonces, su conclusión era que el valor de X justamente era MQ, una raíz, y la otra raíz era MR. De esa forma se obtenían los valores. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Usted tiene, profesor, x cuadrado igual a 20x menos 64. Si aplicamos el método, esto sería 10, 8, ¿de acuerdo? Trazamos eso y trazamos una circunferencia de radio 10 unidades. Hay dos cortes, profesores, el punto Q y el punto R. Trazamos esa línea, trazamos esta perpendicular y con eso obtenemos los valores en este caso. Pero como les digo, ya algunos cálculos hay que hacerlos, profesores, de manera geométrica. A ver, otra forma o otros métodos, profesores, viene a ser respecto a la geometría analítica. O sea, para resolver las ecuaciones cuadráticas, por eso les digo, hay todo un libro donde hay más de 100 demostraciones de cómo llegar a esos resultados. Ahora vamos a darle una mirada mediante la geometría analítica. Tenemos esa ecuación, x cuadrado menos bx más c igual a 0, b y c son enteros positivos, tal que b cuadrado menos 4c mayor o igual que 0. Creo que es claro qué significa b cuadrado menos 4c mayor o igual que 0. ¿Qué información nos está dando esa condición? El discriminante. Ya, ese es el discriminante, pero el hecho que sea mayor o igual que 0, las raíces positivas. Ya, el discriminante es mayor o igual que 0. ¿Qué información? ¿Qué puedo inferir de ahí? Dos raíces reales. ¿Iguales o diferentes? Diferentes. ¿Pero está incluido ahí o no? Pero al poner mayor o igual,
¿Lo estoy incluyendo o no ahí? Forma parte de mayores iguales. Entonces las dos raíces son reales y diferentes. Veamos por acá, profesores. Ya. ¿Cómo podríamos trabajar las cuadráticas con la geometría analítica? Miren, a ver, acá necesitamos algunos conceptos de geometría. Trazo un diámetro cuya distancia es C más 1, ¿de acuerdo? Y dentro de ese C más 1 ubico el punto P. Por una propiedad de geometría, esa perpendicular que usted observa ahí es raíz de C. ¿De acuerdo? Esa es una propiedad. Ahora, ¿cómo sale la otra raíz? Proyecto esta distancia, la circunferencia. La segunda circunferencia, profesores, tiene un radio B medios. ¿De acuerdo? O sea, todos los datos que yo utilizo para hacer las construcciones geométricas los estoy cogiendo de los coeficientes de la ecuación. B medios. Ahí está. Hago esa paralela, esa perpendicular, y esa también sería raíz de C. Yo me acuerdo un estudiante una vez en aula me dijo, profe, pero ¿por qué ahí lo corta a B medios? ¿Por qué la segunda circunferencia es más grande que la primera? ¿Por qué no es más pequeña? Si fuera más pequeña ya no tendría ese efecto. Claro, cuando el test es observador